no se produjo ningún acuerdo. La cesantía es una cultura, puede poner en riesgo la salud del trabajador. No podemos mantener un código del siglo XX. Una interesante conversación sobre el nuevo Código Laboral Dominicano. Eddie Olivares Ortega, ministro de Trabajo, es nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de nuestra entrevista central. Recibimos a una persona que es política, que fue miembro de la Junta Central Electoral en su momento, es miembro del Partido Revolucionario Moderno, el partido oficial, y ostenta en esta oportunidad el cargo de ministro de Trabajo. Y tiene en el pandero, en su mano, una ley que, aunque perimió en la legislatura que acaba de pasar, que es la modificación al Código de Trabajo, y vamos a hablar ¿por qué pasó esto? Eddie Olivares, bienvenido a Más Cerca. Fue fiscal también. Fue fiscal, claro, claro. Y esposo de una amiga muy querida y colega, claro que sí. Es parte. Yaneri, sí. Así que bienvenido, don Eddie Olivares, a Más Cerca. Gracias. Yo contentísimo de estar aquí con ustedes, una amiga, un hermano. Para mí un gratísimo placer. Sí. Anibelka es una franco-macorizana, igual que yo, pero ella es una más franco-macorizana andariega. Urbana. No es rural como nosotros. No, ella es muy orgullosa de su joya. Pero abandonó el campo y no ha vuelto más. No, Anibelka es muy amante de su campo y muy defensora. Pero a mí me dicen que no la ven por allá. Ay, Dios mío, pero Dari. Yo llamo allá y me dicen que no la ven. Anibelka, ven a manejar tu situación. El campo de la familia mía queda justamente frente al de ella, que es la joya. Ah, bueno. Y la esposa mía, Yaneri, es de la joya también. Se ve, hay una relación ahí muy cercana. Pero nada, vamos a dejar ese espacio para después entonces tomarnos un cafecito y hablar de esa cercanía. Sí, ¿no? Te vamos a invitar, Dari. Bueno. Pero hoy lo hemos traído a Más Cerca porque, aunque perimió la modificación al Código de Trabajo, al Código Laboral, sigue siendo un tema pendiente para los dominicanos y para los trabajadores. Decir que usted estuvo varias veces en el Congreso Nacional intentando mediar para que los empresarios, ¿no?, todo el mundo ganara dentro de ese proceso legislativo. Cuéntenos un poco de esa experiencia y qué logramos o qué logró el ministro de Trabajo en esas conversaciones rutinarias entre los senadores y diputados. Bueno, recuerden que ya se había producido un proceso dentro del marco del tripartismo. Nosotros hoy somos el referente mundial del tripartismo y eso se reconoció en el pasado evento mundial de la OIT, que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, fue la figura principal de ese evento, y ahí se destacó el éxito del tripartismo en la República Dominicana. Hoy el tripartismo constituye uno de los principales factores de la paz social, porque el tripartismo garantiza la paz laboral y eso se refleja en la paz social que hoy tenemos en un tiempo convulso para el mundo. Por eso nosotros somos un país que se considera como un oasis en medio de la polarización que prevalece en todas partes. Por ejemplo, ¿qué es el tripartismo, don Eddie? Para que la gente que no conoce mucho ese lenguaje sepa qué es. Sí, es la toma de decisiones laborales con la participación dentro de un diálogo del sector de los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno. Esas son las tres partes. La discusión sobre la reforma del Código de Trabajo se desarrolló dentro de
ese diálogo. Ahí se consensuó cerca del 95% del texto de la reforma. En el caso de la cesantía, que ha sido un tema de debate y que es de gran interés para los empresarios, no se produjo ningún acuerdo. Por lo tanto... Es decir, que no hay cambio, no hay novedad. La cesantía no va a ser tocada en la reforma. La cesantía es una cultura. Sí. Y fíjense que extrañamente quien introduce la cesantía es el dictador Trujillo. Es una conquista de los trabajadores que se produjo en la dictadura. Trujillo la importó desde España, tiempo de Franco, que era quizá una de las figuras que más admiraba a Trujillo. Franco implementó una especie de cesantía en España y entonces Trujillo la trajo, y en ese tiempo me parece que fundó un partido que le llamaba el Partido de los Trabajadores. De modo que eso se convirtió entonces en una cultura muy arraigada. Entonces es muy difícil tú cambiar eso en una reforma. Para ese cambio tiene que ser producto de un acuerdo de todas las partes. Por lo tanto, en esta ocasión eso no ha ocurrido y no va a ser tocado. Don ministro, ¿y cuál es la novedad? ¿Qué novedades tiene ¿Cuál es la novedad real tiene esta reforma para los trabajadores? Bueno, son muchas. Además ejemplo, del trabajo, el teletrabajo. Del teletrabajo. En un orden de trascendencia. Bueno, el trabajo a distancia o el teletrabajo se institucionaliza en esta reforma. Y eso es importantísimo porque hay mucha gente trabajando a distancia. ¿Ya tienen mediciones sobre pero eso, sin regla. Estamos trabajando el tema. Sin embargo, el teletrabajo requiere reglas, como por ejemplo, quiénes son los responsables del pago de la energía eléctrica, por ejemplo. ¿Quién es el que a quién le corresponde de las partes? El pago de los servicios utilizados para el teletrabajo. Exactamente. Y los equipos, la computadora, las herramientas que sean necesarias para desarrollar. ¿Quién paga el internet? Entonces, todo eso tiene que estar establecido en el contrato, pero regulado. Pero hay otro aspecto más importante todavía del teletrabajo, que es el que tiene que ver con el horario de trabajo. El horario son 8 horas, sea teletrabajo o no. Lo que establece la legislación son 8 horas. Además, convenios de la OIT, que fue una de las grandes conquistas del sindicalismo mundial. Y en ese sentido, cuando llega la hora, cuando usted ha trabajado 8 horas, si es en un empleo normal, usted se para y se va. Exacto. En este caso, nadie está observándolo, pero usted sencillamente al momento de terminar su horario de 8 horas, salvo que vaya a hacer horas extras, entonces se establece ahí que se produce la desconexión, distinto al trabajo normal, en planta. Usted llega a la hora y usted prepara todo y sale. Ahora, en este caso, se llama desconexión, la desconexión digital. Entonces, eso tiene que tener una regulación. ¿Por qué también? Porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. Y también está la seguridad
en el lugar donde se Y se produce el establece, trabajo. la ley establecería un lugar específico para el Establece, teletrabajo, es decir, sí. que no es que el empleado se puede ir para la playa, de que, No. aunque esté trabajando conectado. No, lo que pasa es que el contrato entre las partes va a Tiene su prevalecer, particularidad, pero dentro del marco del respeto a las leyes laborales. Ok, Entonces, porque al trabajador hay que protegerlo en cualquier tipo de circunstancia y, por ejemplo, la garantía de que solo trabaje 8 horas y que si trabaja horas extras, está también ahí la regulación de la ley, que también se aumenta Ministro, en este proceso. en el código se mantiene el extrapetit, de que los tribunales pueden fallar más fuera allá de lo que se requiere, de lo que se pide. No, el derecho laboral es un derecho con un alto componente de derechos humanos. Sí. Y tiene una característica que debería conducir a fallos tempranos, a fallos oportunos. Y sin embargo, ocurre todo lo contrario. Sí, Entonces, ahora en el código hay celeridad en el proceso. se crea el juez de la conciliación. Es una novedad interesantísima en el código vigente. Usted puede conciliar en cualquier estado del proceso. Ahora va a tener una etapa procesal en la que el sistema va a propiciar la conciliación, porque ese juez te va a tener que pasar por esa etapa del juez eso va a de ser la un juez conciliación especializado que no va a manejar otros casos, solamente claro, casos laborales. Casos laborales, pero para conciliación. Ese va a ser Su de trabajo. conciliación. Ya la otra etapa del proceso, si no hay conciliación, ya es el juez laboral. Okay. Entonces, él va a estar acompañado también de los conciliadores, que son mediadores. Entonces, ¿Y quiénes serán compuestos? ¿Quién lo empleados? Las partes son escogidos y entonces quien lo entrena, quien lo va a entrenar, va a ser el Ministerio de Trabajo. Okay. Y ya estamos preparando, casi iniciamos la construcción de una planta física dentro del inmueble del Ministerio de Trabajo. Que es como una escuelita. Acondicionada. Va a ser una escuela. Una escuela para conciliadores. Va a ser una escuela para preparar los conciliadores, que es una responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Y pretendemos que esa escuela se convierta en el centro de mediación del país. Ahí se van a entrenar mediadores. Probablemente luego muchos abogados quieran ser parte de esos cursos. Ustedes lo van a certificar, vamos a decir. Sí, pero va a ser una escuela con condiciones extraordinarias. En la primera etapa vamos a traer profesores de Harvard, de Cambridge. Vamos a tener como directora una de las figuras más reconocidas en el país y en la región del ámbito de la resolución alternativa de conflictos, un maestro, de modo que ya estamos trabajando en eso. Bueno, pero aparte de eso, esta reforma, que es una reforma bastante equilibrada para los empresarios, para los trabajadores. Entonces, usted me dice que es equilibrada, don ministro, pero ¿cuál fue el punto nodal que impidió que en la pasada legislatura se concluyera? Porque si estaba todo consensuado y estaba todo bien, ¿por qué perimió la ley? Mire, los empresarios entendían que debía llevarse el proceso con mucho más espacio de tiempo
Mayor discusión. Sí, pero ya se había discutido. Pero no tenía es ¿cuántos suficiente. años duraron 2 discutiendo? veces. Y luego también en la propia comisión que presidió Cholitín, recibió a las partes, las escuchó de nuevo al margen de los acuerdos tripartistas. Entonces se privilegia en la reforma los acuerdos a los que se arribó. En ese sentido también se produjeron algunos fallos de forma en la remisión del proyecto aprobado en el Senado. Uno muy importante fue el tema de la zona franca, que por error se excluyó a la zona franca de la condición especial de algunas instituciones, 3 sectores, de no tener que pagar bonificación. Eso se comprende. Exclusivo de la zona franca. Sí, porque Por la característica del trabajo. Entonces, en los demás países no se paga bonificación. Si tú la pones a pagar bonificación en la República Dominicana, Ya dejan de Una ser zona fuga. franca porque no va a tener las condiciones especiales que deben tener entonces, para establecerse en el país. No competirían con México. Claro. O sea, Eso se entiende. Entonces, pero eso se resolvió inmediatamente, el error. Pero cuando se envió a la Cámara de Diputados, entonces, producto de una imprecisión, no llegó. Se iba a resolver en la misma Cámara, pero entonces se decidió mejor darle más tiempo para que no hubiera ningún cuestionamiento. Y entonces se decidió, ya perimió, porque era la segunda legislatura por la que pasaba este proyecto de reforma del Código, pero se va a reintroducir tan pronto se inicie la próxima legislatura y probablemente a través del mismo Senado de la República. Y como ya se discutió, cumplió con ese proceso de debate, yo pienso que en un mes podríamos tener esa reforma. ¿Y qué plantea el propio código con relación a la entrada en vigencia? ¿A partir de qué fecha entraría en vigencia luego de ser aprobado? Sí, hay temas que me parece que la entrada en vigencia debe ser 1 año, pero lo más importante es que en sentido general nos colocamos en el siglo XXI. No podemos mantener un código del siglo XX. Claro, con nuevas modalidades donde no existía zona franca. Y antes ya 25 años, estamos hablando de 33 años sin reformarse. Y por eso es que ya bajo ninguna circunstancia podemos seguir esperando por esa reforma que le conviene a todas las partes. Se incorporó en la ley el tema de los abogados laboralistas, hablan del WhatsApp, del despido a través de WhatsApp y de correo. ¿Se incorporó eso en la ley? No. Eso es demasiado informalismo. Porque hay contrataciones y hay despidos por WhatsApp. Sí, pero no, porque lo que sí nosotros en el Ministerio de Trabajo estamos en un proceso de automatización. De modo que las principales documentaciones que depositan los empresarios, los trabajadores, podrán hacerlo, se haría desde la oficina de la empresa. Le damos un código. Sí, que eso le da... Esas comunicaciones que depositan desde la oficina... Eso le da legitimidad de que ciertamente se está dirigiendo a la persona que tiene... Bueno, ministro, ya estamos terminando. Y para cerrar... Habemos código. Sí, y para cerrar, yo creo que es importante decirle al país cómo estamos en términos laborales, en la formalidad y la informalidad, para cerrar, porque ya estamos Bueno, el último estudio
reflejó un avance significativo en el primer trimestre del año en comparación con el anterior, y fue un avance de 2.3 en cuanto a la reducción de la informalidad. Pero es bueno decir así rapidito, porque la gente dice, bueno, formalidad, ¿y ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come? ¿De qué me sirve? Bueno, es importantísimo para el trabajador, al margen de que aquí tenemos la particularidad de tener una cobertura casi total de la salud, y tanto por el régimen contributivo como subsidiado. Una cobertura casi total, que es un verdadero privilegio para el país. En ese sentido, tú dices, bueno, tenemos la salud. Bueno, pero los accidentes laborales, para ponerle un ejemplo de la importancia que tiene. De la formalidad. Sí, para usted poder tener cubiertos los riesgos laborales, tiene que estar en la formalidad. Pero cuando usted sale de su casa hacia su trabajo, desde que puso el pie en la acera, ya se considera que usted ¿Es un accidente está laboral? en el lugar del trabajo. Es decir, si tiene un accidente en un vehículo en el camino, se Igual, considera como un accidente de tránsito, es un accidente laboral. con dirección al trabajo. Sí, porque a esa hora se Usted supone que usted salió de la casa por ese propósito. hacia el trabajo, entonces está cubierto desde que sale de Pero la eso es casa. interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted es un trabajador informal, no está cubierto. No está cubierto. No. Ahora, si usted es Si un usted es un trabajador motoconcho, no formal, está cubierto. si es formal, usted es sencillamente IDOPRIL, el Instituto de Estudios de Prevención de Riesgos Laborales, IDOPRIL, se encarga. Sí. Entonces, pero eso es importante también para el empleador, que Que está cubierto tiene también que en está algún momento, cubierto. claro. Entonces, esos son... No va a salir de su bolsillo, va a salir de lo que usted Sí, pagó que no por va ese ahí empleado. el empleado que Y lo el ayude. tercer tema importantísimo, que son las pensiones. Sí. El sistema de pensiones. La informalidad no pensiona. La informalidad no pensiona. Usted no está cotizando. Pero usted empieza, jovencito, por ejemplo, cuando usted empieza en la formalidad joven, sigue en la formalidad. Sí. Porque va a evitar asumir un trabajo que no sea formal. Entonces, ahí entra la pensión. Si usted entró muy joven al sistema de la seguridad social, va a tener la posibilidad de cubrir las cuotas estando más joven. Así y además es. va a tener una pensión más robusta. Más Claro, robusta. va a tener O sea, la capacidad de- todos esos son factores por lo que se plantea la conveniencia de un empleo, del empleo decente, el empleo formal. No hablamos, Gracias. no hablamos de política. No, mi amor, es que el ministro Estamos tiene en labores, mucho. estamos en labores. ¿Usted no tiene candidato, ministro? Eh, Los precandidatos, hay variando. Nada, yo siempre he dicho, hace años, estando en la Junta, que los procesos hay que hacerlo dentro del A su marco tiempo. de la ley, en el tiempo establecido por la ley. Un hombre institucional, Las primarias, respetuoso. la escogencia, la selección de los candidatos y candidatas, el proceso de pre-campaña se inicia el primer domingo del mes de julio del año anterior al de las elecciones. Que es en el 27. Entonces, Así que, falta todavía mucho tiempo. muchísimo. Y la escogencia va a ser en octubre. Si es a través de primaria, como será en el PRM, sería el primer domingo del mes de octubre. Y si es a través de otro método de elección, entonces sería el último domingo de ese mes de octubre. Así del que- año 2027. Falta mucho. En consecuencia, cada quien puede hacer sus diligencias, pero respetando siempre... Dicen que tiene lágrima honda, que debe comenzar a llorar temprano. Bueno, Bueno. pero lo que usted no puede hacer es actividades de pre-campaña, Bueno, ni de campaña. eso está Eso hay que clarísimo, ministro. respetarlo. Dice David Collado. Ay, Dari, ya tenemos que despedir al ministro. No, pero nada más dice David Collado que los políticos olvidan que los errores los persiguen. Ok. Gracias, Ministro, muchísimas gracias por dispensar este tiempo. Sabemos que tiene una agenda importante y que ha decidido venir a Más Cerca
para compartir esas importantes informaciones. Me pareció interesante lo de la escuela para formar a los mediadores. Gracias por permanecer más cerca. Gracias, ministro. Un placer.